Hola jóvenes, nos encontramos en otro episodio con la física. Hoy seguimos hablando de la física de los tubos sonoros, pero específicamente haremos el análisis de los tubos cerrados. Si recuerdas, estuvimos hablando del tubo de Kuhn inventado por August Kuhn en el año de 1866. El objetivo de este tubo era el estudio de las ondas estacionarias y poder obtener la velocidad de las ondas sonoras en diferentes gases. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior tenemos un tubo el cual pues ha sido llenado parcialmente con algo de arena muy fina o también con pequeñas virutas de corcho. Y en el momento en que Kuhn le ejercía presión al aire que se encontraba dentro de este tubo, este es un tubo abierto el que estamos analizando en la parte inferior, pues en ese aire hacía que esa pequeña arena fina adquiriera ciertas formas muy similares a las que estamos observando acá. Esto lleva a Kuhn a deducir que allí se estaban formando una serie de ondas longitudinales muy similares a las que estamos observando acá, y la vibración pues de este aire hacía que las partículas subieran y bajaran, y aquí con línea punteada estamos mostrando esa onda longitudinal que se forma dentro del tubo. De forma similar, Kuhn coge un tubo cerrado, también le coloca algo de arena muy fina, le ejerce presión al aire que está dentro del mismo y se generan configuraciones similares a esto. Esto que estamos observando aquí son pequeños montoncitos de arena que se están generando dentro del tubo cerrado. Estos montoncitos de arena pues llevan a Kuhn a deducir que allí se están generando una serie de ondas longitudinales muy similares a las que estamos observando acá. Y ese aire que está dentro del tubo comienza a vibrar, sube y baja, y con línea punteada pues estamos indicando esa vibración. Entonces esto es algo muy similar al trabajo realizado por Kuhn en el año de 1866 para los tubos abiertos y para los tubos cerrados. Vamos entonces hoy a analizar cómo es el funcionamiento de los tubos cerrados, basándonos en el movimiento de las columnas de aire que están dentro del mismo. Los tubos ya sabemos que se pueden catalogar en tubos cerrados, son aquellos que tienen uno de los extremos cerrados, y los tubos abiertos son aquellos que tienen ambos extremos abiertos. Aquí podemos visualizar algunos instrumentos musicales que ya hemos analizado en clases anteriores, y hoy nos quedaría los tubos cerrados. Entonces aquí pues tenemos un tubo cerrado de longitud L. Ya sabemos que dentro de este pues el aire comienza a vibrar y se van a presentar unos puntos donde la vibración es nula, y a estos los llamamos los nodos. Y también se van a presentar otros donde la vibración es máxima, y a estos los vamos a llamar los vientres. Entonces esta sería una de las configuraciones que se generan con los tubos cerrados, y aquí con línea punteada podríamos visualizar cómo sería esa vibración de la onda longitudinal que se genera dentro del mismo. Y con esta flechita pues estamos indicando ese movimiento de hacia arriba y hacia abajo. Siempre los tubos cerrados, siempre en ellos se genera un nodo en el extremo cerrado y un vientre en el extremo abierto por donde va a circular el aire. De esta manera entonces podríamos determinar que los nodos son los puntos de condensación del aire y los vientres son los puntos de dilatación o rarefacción del mismo. Vamos a hacer un repaso del movimiento ondulatorio que se analizó en meses anteriores. Aquí tenemos una onda y podemos determinar su longitud de onda. La longitud de onda se mide desde una cresta hasta la otra
contigua a la misma. Esta longitud de onda pues la hemos dividido aquí en 4 partes iguales y una de esas fracciones pues correspondería a 1/4 de lambda. Aquí la tenemos. Pero también podemos recordar que la frecuencia en el movimiento ondulatorio está dada por la velocidad de propagación de la onda sobre la longitud de onda. Basados en esto, entonces vamos a hacer el análisis de lo que está ocurriendo dentro de un tubo cerrado, un tubo de longitud L. Vamos a ejercer poca presión al aire que se encuentra dentro de este tubo. Y al ejercer poca presión, pues se forma una configuración similar a esta, pero el aire comienza a vibrar subiendo y bajando y con línea punteada estoy indicando ese tipo de vibración. Si observamos, siempre en los extremos cerrados se forma un nodo y aquí tenemos también un vientre en el extremo abierto. En otras palabras, para este tipo de configuraciones donde se está ejerciendo poca presión al aire dentro del tubo, se forma siempre un nodo y un vientre. Si observamos y recordamos el repaso que hicimos hace unos instantes, aquí tenemos parte de esa onda que corresponde a lambda cuartos. Vamos a alargarla un poco para poder ubicarla allí dentro del tubo que tenemos en nuestra pantalla. Entonces alarguemos ese cuarto de onda, aquí lo tenemos, y si observas, ese pedazo corresponde a esta fracción que estamos ubicando aquí. En otras palabras, la longitud del tubo en este caso equivale a 1/4 de lambda. Si despejamos lambda, pues nos quedaría que lambda es igual al 4L. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a B sobre lambda. Vamos a reemplazar esta lambda que acabamos de obtener, que es igual a 4L, la vamos a reemplazar en esta expresión y obtenemos de esta forma que la frecuencia es igual a la velocidad de la onda dentro del tubo, que viene siendo la velocidad del sonido, porque lo que tenemos dentro del mismo es aire, dividido entre 4L, la longitud de onda que habíamos obtenido hace rato. Vamos a aumentar un poco más la presión a ese aire que está dentro del tubo. Cogemos un tubo de igual longitud L y al aumentar la presión se genera esta configuración. El aire vibra subiendo y bajando y eso lo estamos simbolizando con estas líneas punteadas. Si observas nuevamente, en el extremo cerrado hay un nodo, pero en total para esta configuración tendríamos acá, donde está el cursor, un nodo y 2 nodos. Y tendríamos 1 y 2 vientres. Entonces, en total, pues 2 vientres y 2 nodos. Basados en esto, entonces, si observas la longitud de este tubo, equivale, vamos a ver a cuántas lambdas. Aquí, de donde está el cursor hacia la derecha, aquí hay 1/4 de lambda. Y desde acá del cursor hasta este nodo, hay otro 1/4 de lambda. Van 2 cuartos, más este otro pedacito que tenemos acá, correspondería a 3/4 de lambda. Entonces la longitud del tubo es igual a 3 lambda cuartos. Despejemos lambda. Entonces nos queda que lambda es igual a 4L sobre 3. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. Reemplacemos esta lambda aquí y utilicemos productos de extremos sobre productos de medios, obteniendo al final que la frecuencia es igual a 3V sobre 4L. Listo, vamos ahora a ejercer más presión a ese tubo de igual longitud, una longitud L. Y al ejercer un poco más de presión, pues se genera esta configuración que estamos visualizando. El aire vibra, sube y baja y con línea punteada pues estamos indicando ese tipo de vibración. Si observas, aquí en total tendríamos, donde está el cursor, un nodo, 2 nodos y 3 nodos en total. Y tendríamos un vientre, 2 vientres y 3 vientres. Allí están. Siempre en el extremo cerrado se forma un nodo. Entonces tendríamos 3 nodos y 3 vientres. Si observas también acá, vamos a ver a cuántas longitudes de onda equivale esta L. Entonces aquí donde está el cursor,
hacia la derecha, hacia mi derecha, tendríamos un cuarto de lambda. Y desde aquí hasta este nodo, otro cuarto de lambda, van 2 cuartos. Desde aquí hasta acá van 3 cuartos de lambda. Desde aquí hasta este nodo van 4 cuartos de lambda. Y esta fracción equivale a otro cuarto, en total me da 5 cuartos de lambda. Despejemos lambda. Nos queda que lambda es igual a 4L sobre 5, pero nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. Reemplacemos esta lambda que acabamos de obtener en este fraccionario, y al reemplazar y utilizar productos extremos sobre productos de medios, al final aparece que la frecuencia es igual a 5V sobre 4L. Sigamos aumentando la presión a ese aire que está dentro del tubo, del mismo tubo de igual longitud L. Y al aumentar esa presión se genera esta configuración. El aire vibra, sube y baja, y con línea punteada estamos indicando ese tipo de vibración. Aquí nuevamente tendríamos entonces, donde está el cursor, un nodo, 2 nodos, 3 nodos y 4 nodos. Siempre un nodo en el extremo cerrado. Total hay 4 nodos. Si observas, entonces acá esta longitud del tubo equivale acá. Bueno, toda esta sección que estoy indicando con el cursor, aquí hay 2 cuartos de lambda. Más 2 cuartos de lambda llevo 4 cuartos de lambda. Aquí 6 cuartos de lambda y este pedacito 7 cuartos de lambda. Si despejamos lambda, entonces obtenemos que lambda es igual a 4L sobre 7. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. Si reemplazamos esta lambda en esta expresión y utilizamos productos extremos sobre productos de medios, pues al final obtenemos que la frecuencia es igual a 7V sobre 4L. Y aquí tenemos el resumen de todo lo que hemos analizado hasta ahora. Y vamos a mirar cada una de las frecuencias. Esta es la frecuencia para la primera configuración, esta es la frecuencia para la segunda configuración, tercera frecuencia y la última frecuencia. Vamos a hacer el análisis de estas frecuencias que acabamos de obtener para poder determinar la frecuencia enésima, el término general para las frecuencias. Entonces vamos a comenzar. Si observas, todos los fraccionarios están divididos entre 4L. Aquí tenemos 4L, 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 4L. Entonces no hay necesidad de hacer ningún artificio matemático. Y aquí tenemos los números en el primero. Antes de la V no hay nada. Bueno, ahí la verdad es que el coeficiente es 1. Entonces tenemos un V, luego 3V, 5V, 7V. Si observas estos números que están de color rojo, pues son los números impares. Son los números impares. Si estos son los números impares, significa que estas son frecuencias impares únicamente. Entonces, para la primera configuración, vamos a llamar a este el sonido fundamental o el primer armónico. Y es así como aparece la frecuencia sub 1. Para la siguiente frecuencia, esta es una frecuencia impar, nos vamos ya con el 3. Entonces, para este caso, a esta la llamaríamos el tercer armónico y esta es F sub 3. Lo mismo pasa con la siguiente frecuencia. Miremos que está esa V multiplicada por 5, entonces este corresponde al quinto armónico y esta sería F sub 5. Y por lo tanto la última sería el séptimo armónico o F sub 7. Listo, basados en esto pues saquemos el término general. Entonces comencemos con la frecuencia. Aquí tenemos F sub 1, F sub 3, F sub 5, F sub 7. Estos son números naturales, pero únicamente los números impares, nada más. Siempre en el denominador aparece 4L y en el denominador V, acompañado con un coeficiente que son los números naturales, pero los impares. Entonces en general sería F sub n es igual a NV sobre 4L, siempre y cuando esa n pertenezca a los números naturales y esa n sea un número impar. ¿Qué significa esto? Que los tubos cerrados únicamente me generan frecuencias impares. Solamente, recordemos que los tubos abiertos me generaban frecuencias pares e impares, me generaban todos los armónicos. Aquí no, aquí en los tubos cerrados
solamente se producen los armónicos impares, incluyendo el sonido fundamental. Los tubos cerrados no producen armónicos pares. Vuelvo y lo repito, los tubos cerrados no producen armónicos pares. ¿Listo? Entonces, esta expresión que está en este recuadro verde es la que vamos a memorizar de aquí en adelante para los tubos cerrados. No hay necesidad de memorizarnos estas otras expresiones que tenemos acá, donde estoy indicando con el cursor. Hagamos un ejercicio. Entonces me dicen, un tubo abierto y uno cerrado emiten la misma frecuencia en su tercer armónico. Entonces vamos a dibujar los dos tubos, el cerrado y el abierto, pero con el tercer armónico. Entonces comenzamos con el tubo abierto. Y esta es la gráfica del tercer armónico para los tubos abiertos. Esa onda longitudinal pues está vibrando, el aire sube y baja, y con línea punteada pues estamos indicando esa vibración. Ahora vamos a dibujar el tubo cerrado, pero con el tercer armónico. Aquí lo tenemos, y esta sería la configuración del tercer armónico para los tubos cerrados. Pero algo que me plantea este ejercicio es el primer párrafo. Miremos aquí que dice, un tubo abierto y uno cerrado emiten la misma frecuencia en su tercer armónico. O sea, que la frecuencia del tercer armónico del tubo abierto es igual a la frecuencia del tercer armónico del tubo cerrado. Esto es convertir este párrafo en esta expresión matemática. Me dicen además que la longitud del tubo abierto es de 1 metro. Aquí tenemos longitud del tubo abierto 1 metro. ¿Y cuál es la longitud del tubo cerrado? Listo. Basados en esto, entonces arranquemos. Solución. Entonces vamos a repasar o a recordar cómo es que se determina la frecuencia enésima para cada uno de los tubos. Entonces, para los tubos abiertos, recordemos que se vio en un episodio anterior, F sub n es igual a NV sobre 2L, donde n pertenece a los números naturales. Y aquí, en estos tubos abiertos, pues se generan todas las frecuencias, tanto las pares como las impares. Y lo que vimos en el día de hoy, que para los tubos cerrados, F sub n es igual a NV sobre 4L, siempre y cuando n sea un número impar. En otras palabras, los tubos cerrados solamente me generan las frecuencias impares. Las pares no se generan en estos tubos. Listo, entonces vamos a determinar ahora sí la frecuencia del tercer armónico para cada uno de los tubos. Entonces aquí tendríamos que la frecuencia del tercer armónico del tubo abierto es igual. Entonces cambiamos la n por 3. Entonces me quedaría 3v sobre 2 por la longitud del tubo abierto. Vamos a hacer lo mismo aquí con el tubo cerrado. Vamos a hallar la frecuencia sub 3 en el tubo cerrado, que es igual a 3V sobre 4L del tubo cerrado. Listo. Entonces ahora sigamos con este recuadro que era el primer párrafo que se convirtió en esta expresión matemática, y arrancamos con ella a hacer el análisis respectivo. Entonces me dice que la frecuencia del tercer armónico del tubo abierto es igual a la frecuencia del tercer armónico del tubo cerrado. Pues vamos a reemplazar estas frecuencias que obtuvimos hace ratico acá. Las reemplazamos en esta expresión y tenemos esto. Como la idea es obtener la longitud del tubo cerrado, pues vamos a despejar L sub TC de esta expresión matemática, quedando esta última que tenemos aquí. Si observas, aquí tenemos 3V con 3V. Esto se puede simplificar y nos quedaría entonces esto último. Reemplazamos valores, hacemos las operaciones matemáticas y al final podemos determinar que la longitud del tubo cerrado equivale a 0,5 metros. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.